Estamos listos. Perfecto. Bien, buenos días a todos. Vamos a dar inicio hoy formalmente ya a las unidades conforme se fueron señaladas en el temario. A partir de hoy, pues ya espero que ustedes hayan podido hacer las lecturas asignadas. Les recordamos, ¿verdad? Les quiero recordar que esas lecturas, además de ser un requisito que pone el programa, también es parte de la evaluación que yo voy a hacer para ¿verdad? Parte de su nota, así que es importante que ustedes estén leyendo. Las lecturas están puestas desde la semana pasada, así que yo voy a comenzar ya discutiendo el módulo número 2, que es el relacionado a la Constitución y a los derechos del trabajador, y vamos a entrar también sobre el tema del contratista independiente. Esta clase, como ha sido grabada debido a una emergencia familiar mía, en la próxima reunión nuestra, que va a ser el sábado 18, vamos a entonces atender cualquier pregunta que ustedes tengan y entramos en la discusión que necesiten y luego comenzamos con el módulo 3 si el tiempo nos alcanza. Bien, voy a comenzar. Para empezar, ¿verdad? Como les dije, voy a estar hablando de la Constitución y de los derechos del trabajador. Antes de entrar a hablar de la Constitución, les voy a explicar cuál es el orden jerárquico que deben tener que tienen las leyes y cuál prevalece sobre la otra. El orden, ¿verdad? Nuestra ley máxima es la Constitución, por eso comienzo con ella. Luego, importante antes de seguir, recuerden que por la relación política que existe entre Puerto Rico y Estados Unidos, nos aplica tanto la Constitución de los Estados Unidos como la Constitución de Puerto Rico, y que hay algunas leyes federales que nos aplican y que también nos van a aplicar, y ambas tienen, ¿verdad? La Constitución de Estados Unidos y la de Puerto Rico pues tienen la misma jerarquía en términos de que son las principales leyes de cada uno. Sin embargo, cuando hay un derecho que está dentro de la Constitución de Estados Unidos, prevalece la Constitución de Estados Unidos sobre la de Puerto Rico. En iguales términos con las leyes, ¿verdad? En Puerto Rico, pues el orden jerárquico sería Constitución, ley, orden ejecutiva si alguna, y los reglamentos que se aprueban para implementar las leyes. En Estados Unidos, de igual forma, llevan la misma jerarquía, pero si una ley de Estados Unidos tiene una disposición distinta a la de Puerto Rico, una ley federal, y aclaro ley federal porque no se trata de una ley de cada estado, sino es la ley que aplica a los 50 estados, y a los territorios. Así que las leyes federales son las que nos van a aplicar a nosotros, y si hay alguna ley que nuestra que sea distinta a la de Estados Unidos, pues va a aplicar la de Estados Unidos. Claro, los estados y territorios como nosotros tenemos cierta facultad para dar mayores beneficios que lo que da la ley federal. Es decir, que si la ley federal da un derecho, para dar un ejemplo, la ley dice que usted tiene derecho a 5 días feriados, como es el caso en realidad, ¿verdad? Estados Unidos tiene mucho menos días feriados que Puerto Rico. Pues los días feriados federales nosotros no podemos alterarlos, esos días hay que celebrarlos. Si Puerto Rico en su legislación aprueba días adicionales de días feriados, pues esos días también se van a celebrar y se van a conceder conforme se aprueben, y no es contrario a lo que dispone la ley federal. Por eso es que siempre es importante ver ambas leyes, la federal y la estatal. Puerto Rico, y quizás por eso no vamos a ver muchas leyes federales aquí en este curso, Puerto Rico tiene una legislación protectora del trabajo que es mucho más amplia que la de los Estados Unidos. Nosotros damos más derechos a los trabajadores, así que por eso vamos a ver que la Constitución nuestra va a ser una mucho más amplia, y nuestros derechos también.
Dicho eso, repito, el orden jerárquico de las leyes son las constituciones, y hablo en plural porque estoy incluyendo la federal y la nuestra, constitución, ley, orden ejecutiva, reglamento. En caso de los municipios, pues debajo de todo eso entrarían las ordenanzas municipales que aprueben los municipios y los reglamentos que adopten los municipios para implementar sus ordenanzas, ¿verdad? Pero ya entonces eso, como sabemos, las ordenanzas son municipales, aplican solamente a ese municipio en particular, así que por eso no vamos a estar aquí hablando de ordenanzas porque afectarían, ¿verdad? Son individual para cada municipio, así que tendríamos que ver todas las ordenanzas de los 78 municipios y en este momento pues el curso es muy corto para eso. Así que vamos a hablar sobre constitución, leyes, órdenes ejecutivas, si hay alguna que sea importante discutir o si hay alguna que a ustedes les interese discutir, yo los invito, ¿verdad?, a que me lo indiquen y yo con mucho gusto las evalúo y las discutimos, igual con los reglamentos. Dicho eso, voy a entrar ya de lleno a la Constitución. La Constitución de Estados Unidos, sabemos que se aprobó para el 1787. Esa Constitución no tiene una carta de derechos como la que nosotros conocemos en Puerto Rico, ¿verdad? Y en su sección 2 de la Constitución sí tiene una carta de derechos propiamente. Estados Unidos ha incorporado o incorporó en su momento unas enmiendas que poseen o que reflejan derechos muy parecidos a algunos que existen en las cartas de derechos. Para efectos de esta clase, yo voy a discutir solo aquellos que de alguna forma afectan o benefician a los trabajadores. Entrando ya de lleno a la Constitución de los Estados Unidos, debemos hablar de la primera enmienda. Dicha enmienda dispone que el Congreso no va a hacer leyes. La voy a leer textualmente. El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente o que coarte la libertad de palabra o de imprenta, el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno reparación de agravios. Bien, ¿qué provee esa primera enmienda? Esa primera enmienda nos permite es el derecho al libre culto. Fíjese que es bien clara cuando dice el Estado, el gobierno, el Congreso no va a adoptar una religión oficial, precisamente para que haya una libertad de religión y que todos nos podamos sentir identificados y todos estemos cubiertos ante esa ley, ante ese derecho. Además, permite el derecho a la libre expresión y el derecho a la imprenta. ¿Cuál es el derecho a la imprenta? Bueno, el derecho ustedes saben que por mucho tiempo hubo unas censuras a los libros, hubo censura con relación a la prensa, así que el derecho a la palabra y a la imprenta implica también derecho a la libertad de prensa, ¿verdad? El derecho que tienen los periodistas a hablar o a escribir y a publicar. Así que también tenemos en esta enmienda de alguna manera recogido el derecho a la libertad de prensa, aunque no lo dice directamente, sí reconoce el derecho a la palabra y a la imprenta. El derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y, esta es importante, a pedir al gobierno la reparación de agravios. O sea, que todas estas manifestaciones que nosotros vemos, pues en este momento, por ejemplo, se me ocurre hablar de la manifestación que está habiendo por la reclusa que falleció, que el gobierno dice que se suicidó, que la familia dice que no fue así, que hubo que fue un asesinato, así que ellos están ejerciendo ese derecho a la solicitud de agravios, a la solicitud de reparación de agravios que provee la Constitución.
Otro ejemplo puede ser pues las manifestaciones que se hayan hecho para reclamar, bueno, vamos, el Ricky Renuncia tan famoso del 2017. Esto fue un derecho a la libre, a la solicitud, a la reunión pacífica, que en algún momento se dejó de ser pacífica y la policía intervino, ¿verdad? Pero cuando la manifestación fue pacífica y fue para la solicitud de un agravio ante el Estado, no podían intervenir con ellos y tuvimos las manifestaciones que vimos y así podemos seguir enumerando las que tuvieron los trabajadores de energía eléctrica, por mencionar las más recientes, ¿verdad? Los trabajadores de energía eléctrica cuando hubo el proceso de movilidad, tema que vamos a atender en algún momento, tal vez en esta clase o en la próxima, pero son ejemplos de de reparación de quejas, perdón, de reparación de agravios, de manifestaciones y de reclamos del pueblo al gobierno para que repare los agravios que entiende se han cometido contra ellos. Y así podemos mencionar muchas manifestaciones, ¿verdad? Pero por el momento pues vamos a dar algunos ejemplos como es. De otro lado tenemos la enmienda número 13. Importante. Y quiero recalcar la fecha porque luego vamos a ver la distancia que hay entre una constitución de Estados Unidos y la constitución de Puerto Rico. Esta primera enmienda se aprobó en 1789. La enmienda número 13, las demás no las he tratado porque tratan sobre el derecho al voto, el derecho a las armas, el derecho importante, ¿verdad? La cantidad de años que puede estar el gobernador, el presidente, cantidad de representantes y de congresistas, son enmiendas importantes, pero que no intervienen directamente con los derechos de los trabajadores, por eso no las estoy atendiendo. Así que entro de inmediato a la enmienda número 13. La enmienda número 13 la voy a leer, dice, ni los Estados Unidos ni ningún lugar sujeto a su jurisdicción. Nótese que ya aquí no habla de los estados, sino habla de lugares sujetos a jurisdicción. Por lo tanto, nosotros estamos sujetos a su jurisdicción por ser un territorio de los Estados Unidos. Y continúo. En ninguno de los estados ni en ningún lugar sujeto a su jurisdicción habrá esclavitud ni trabajo forzado, excepto como castigo de un delito del que el responsable haya quedado debidamente convicto. El Congreso estará facultado para hacer cumplir este artículo por medio de leyes apropiadas. Así que vemos como la Constitución, además de prohibir la esclavitud o el trabajo forzado, le delega al Congreso la creación de leyes que lo ayuden a implementar esta política pública de la prohibición a la esclavitud. Así que ya la Constitución le cede y le delega al Estado y el Congreso eventualmente va a estar aprobando las leyes de acuerdo a la realidad de la época en que ocurran, ¿verdad? Recuerden que esta es una Constitución de 1700, esta enmienda entra en 1865, así que ya esta misma enmienda tiene más de 100 años, lo que significa, ¿verdad?, que por la evolución de los años y las situaciones, pues la sociedad ha evolucionado y permite que el Congreso pueda atemperar esa legislación que tenga a bien aprobar de acuerdo a la sociedad y a la situación vigente en cada momento. Finalmente, la enmienda número 14 que se aprobó en 1868, también es una enmienda que tiene más de 100 años. Dice, los representantes se distribuirán proporcionalmente entre los diversos estados de acuerdo con la población respectiva en la que se tomará en cuenta el número total de personas que haya en cada estado, con excepción de los indios que no paguen contribuciones.
pero cuando haya habitantes varones de un estado que tengan 21 años de edad y sean ciudadanos de los Estados Unidos, se le cuarte en forma que sea el derecho a votar en cualquier elección que se trate de escoger los electores pendientes del Congreso, los funcionarios ejecutivos. La enmienda 14. Bien, la enmienda 14 lo que pasa es que es una enmienda bien larga. Por eso vemos que hay disposiciones que está, como esta que estoy leyendo, yo la incluí completa, pero esta sección en particular pues no afecta a los trabajadores. La voy a leer bastante, esta parte, ¿verdad? Esta sección dentro de la enmienda la voy a leer bastante rápido porque no tiene efectos sobre los trabajadores. En realidad, la única parte de esta sección, o de esta enmienda, perdón, es la parte en que cede la ciudadanía, en que da el derecho, el debido proceso de ley, un derecho al debido proceso de ley y igual paga, igual protección de las leyes. Seguimos. Vuelvo con la enmienda. Los representantes se distribuirán proporcionalmente. Voy a saltar esa parte para seguir en la próxima. Las personas que habiendo prestado juramento previamente en calidad de miembros del Congreso, funcionarios de los estados o de miembros de cualquier legislatura local o como funcionarios ejecutivos o judiciales de cualquier estado, de que sostendrían la Constitución de los Estados Unidos, hubieran participado en una insurrección o rebelión o contra ella, o patrocinado ayuda o protección a sus enemigos, no podrán ser senadores o representantes del Congreso, ni electores de presidente o vicepresidente, ni ocupar ningún empleo civil o militar que dependa de los Estados Unidos o de alguno de los estados. Pero el Congreso puede derogar tal interdicción por el voto de 2/3 de la Cámara. Y que vemos que las personas que incurran en insurrección o rebelión no van a poder trabajar para el Estado. La validez, esta tal vez nos interesa un poco, aunque no tiene que ver directamente con el trabajador, pero la estamos viviendo diariamente, ¿verdad? La validez de la deuda pública de los Estados Unidos que esté autorizada por ley, inclusive las deudas contraídas para el pago de pensiones y recompensas por servicios prestados al sofocar insurrecciones o rebeliones será incuestionable. Pero ni los Estados Unidos ni ningún estado asumirán ni pagarán contra los estados, como tampoco reclamación alguna con motivo de la pérdida o emancipación de esclavos, pues todas las deudas, obligaciones y reclamaciones de esa especie se consideran ilegales o nulas. El Congreso tendrá facultades para hacer cumplir las disposiciones de este artículo por medio de las leyes apropiadas. Es decir, que a raíz o a través de la enmienda número 14 tenemos promesa, ¿verdad? Y aquí tenemos cuál es la definición de lo que es una deuda válida y lo que no es una deuda válida. No vamos a entrar en eso, ¿verdad? Porque nosotros no vamos aquí a hablar de promesa más allá de lo que nos afecta como trabajadores, no de su implementación, que todos debemos tener posiciones distintas, ¿verdad? Pero no voy a entrar ahora, la discusión de una deuda pública es extensa y tenemos solamente, ya nos quedan 6 semanas, así que vamos a adelantar ese tema. Porque no me sale aquí el resto. Permítame un segundito en lo que puedo accesar el libro.
Se me perdió esto. Tu representante y amigo José Memo González te invita a la gran cabalgata en Bien, vamos a continuar. No tengo aquí, no encuentro de momento la sección completa, pero ciertamente este artículo número 14, y es la parte más importante, esta enmienda número 14, establece el debido proceso de ley. Y lo podemos discutir junto con la Constitución de Puerto Rico, porque básicamente el debido proceso de ley es igual en las dos constituciones. Así que, siendo esa la parte más importante, voy a pasar ya de lleno a la Constitución de Puerto Rico. Como mencioné anteriormente, la Constitución de los Estados Unidos fue aprobada en 1787, mientras que la de Puerto Rico fue aprobada en 1952. Se llevan entre una y otra constitución, hay más de 100 años de diferencia. Eso implica, ¿verdad?, que las condiciones sociales, fíjese que ya ahí hablaba de pérdidas de esclavos, así que las condiciones sociales que se dieron en la aprobación de una y otra, pues fueron momentos distintos, súper distintos, ¿verdad?, con más de un siglo de diferencia. Y contrario a la Constitución de los Estados Unidos, la de Puerto Rico sí establece, sí tiene una carta de derechos propiamente asignada y propiamente designada como tal, y ahí se recogen muchos derechos de los trabajadores que hoy disfrutamos. Siempre es importante recordar, y esto es una nota antes de entrar de lleno a la Constitución, que estos derechos que vamos disfrutando no llegan por sí solos, todos tienen una razón de ser y todos llegan por alguna lucha o por alguna situación que se da que se da en ese momento, o por alguna lucha que hayan llevado sectores que se veían afectados en ese momento. Por ejemplo, ¿verdad? Y para traer un ejemplo quizás de los más recientes, aunque no tiene que ver con trabajo, pero sí es un ejemplo de cómo un derecho que tenían otros sectores llegan a ser de verdad igual para todos, ¿verdad? Por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo, ni Estados Unidos ni Puerto Rico permitía el matrimonio homosexual, ¿verdad? El matrimonio de parejas del mismo sexo. Sin embargo, hoy lo tenemos bastante fácil. ¿Por qué? Bueno, porque hubo por muchos años una lucha de ese sector, ¿verdad? De ese grupo de personas de la comunidad LGBTQ, que lucharon para tener ese derecho. No fue que llegaron un día, alguien llegó al tribunal y dijo, me quiero casar, no, no te voy a casar, pues te demando. Sino que hubo una lucha por años y años y años, hasta que por fin un tribunal supremo decidió a permitir ese matrimonio. Y así, ¿verdad? Y trató de dar ejemplos más recientes, pero podemos hablar, por ejemplo, de la lucha de los trabajadores para una jornada de 8 horas. Esto no pensemos que existía. Esta jornada antes eran 12 horas, sin descanso. Estas jornadas más reducidas llegan por la lucha de los trabajadores. Ya en este momento se está hablando incluso de jornadas de 4 días y no de 5. Pero eso antes ni se iba a considerar. Eso solamente se está hablando, hay una comisión en la legislatura pidió que se investigara, así que no, eso es todo lo que tenemos, una posible investigación de si es viable en Puerto Rico una jornada de 4 días. ¿Y cuáles serían esos cambios? Pues eso habría que ver qué promueve esa legislación. Pero esto lo menciono para que vean cómo, de acuerdo a la situación social que nos afecta en ese momento, pues nuestros derechos se van a ver
afectados o se van a ver limitados o se van a ver ampliados. Usualmente, ¿verdad? Se pretende ampliar, aunque existen otras situaciones como la situación del aborto, que ahora vemos que se quieren recortar algunos derechos, que también es una discusión bien amplia, ¿verdad? Y entra dentro de esas luchas que dieron las mujeres. Así que, pues son ejemplos de cómo la situación social provoca cambios en la legislación. Pero es importante conocer la historia y cómo llegamos a esos derechos para que los podamos seguir defendiendo. Dicho eso, volvemos a la Constitución de Puerto Rico. Como mencioné anteriormente, la Constitución de Puerto Rico fue aprobada en 1952. Se le llama una constitución, y ustedes deben haber oído esa frase de que es una constitución de fractura más ancha. ¿Qué significa eso? Que sus derechos son más amplios para la comunidad, para los ciudadanos. Tiene mayores derechos y mayores protecciones a la ciudadanía si la comparamos, por ejemplo, con la de Estados Unidos. La Carta de Derechos de Puerto Rico comienza con la frase que tanto conocemos, ¿verdad? La dignidad del ser humano es inviolable. Así que tan así son reconocidos nuestros derechos que la Constitución en su Carta de Derechos comienza reconociendo la inviolabilidad, ¿verdad? La protección a la dignidad del ser humano, y después ustedes sabemos que esta palabra es una palabra bien amplia, pero que incluye su protección física, su protección social, su protección a la salud, entre otras cosas, ¿verdad? Al derecho al trabajo, que lo vamos a hablar ahorita. Así que es una constitución con más beneficios y es una con más derechos dirigidos a la ciudadanía. Por eso se le conoce como una constitución de fractura más ancha. Esa misma sección 1 prohíbe el discrimen por raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ideas políticas o religiosas, y además establece que estos principios deben estar en las leyes que deben estar vigentes, ¿verdad? O deben estar presentes en las leyes que se aprueben en el sistema de instrucción pública. Fíjense cuán importante es esa sección y cuán importante es para la Constitución la ciudadanía. Prohíbe ciertos discrímenes, por eso ustedes van a oír o han escuchado que se hablan de los discrímenes prohibidos. Y eso, ¿verdad? Lo vamos a ahondar más cuando hablemos de los tipos de discrimen. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay cosas que usted discrimina, pero que no necesariamente es un discrimen prohibido. Hasta hace unos meses todos hablábamos del discrimen laboral o del hostigamiento laboral o del acoso laboral o del moving. Y sí, existe y se aprobó una ley, pero no fue hasta hace un par de años atrás que tenemos esa prohibición. Hasta hace un par de años atrás eso no era una razón de discrimen, ni era una razón de hostigamiento. ¿Sí? Así que por eso hablamos de los discrímenes prohibidos, porque todo lo que no está prohibido está permitido. Voy a leer la sección, aunque ya hice un resumen de ella, la voy a leer para que la tengan clara. Y la sección lee así: la dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnan estos principios de esencial igualdad humana. Aquí vemos dos cosas bien importantes. Uno, el valor que se le da a la educación. El departamento, ¿verdad? El sistema, como le llaman ellos, el sistema
de instrucción pública, como se conocía antes, hoy Departamento de Educación, está obligado a reconocer y a proteger que no haya discrimen contra estas clasificaciones. Y fíjense que no todos los discrímenes están prohibidos por la Constitución. La Constitución es específica en lo que prohíbe. La Constitución solamente prohíbe por raza, por color, por sexo, por nacimiento. Fíjense que ahí no está la orientación sexual. Esa se incluye después. Origen o condición social, ideas políticas o religiosas. Aquí no hay cualquier otro hostigamiento sexual, cualquier otro tipo de discrimen o de hostigamiento ha sido reconocido estatutariamente. No, cuando digo estatutariamente me refiero a través de una ley, no a través de la Constitución. Esos discrímenes son otros tipos de discrímenes o de hostigamiento que se reconocen posteriormente. Que tengan rango constitucional, solamente los enumerados en la Constitución. Y parte de la educación que tenemos que llevar y lo que persigue, ¿verdad? Esa sección es que las personas o que los individuos desde niño, desde la educación primaria y secundaria, que como vamos a ver ahorita es la que reconoce la Constitución como obligatoria, aprendan a valorar al ser humano y a respetar la dignidad de cada ser humano y a respetar las diferencias entre cada uno. Continuamos con la sección 3, muy parecida a las enmiendas de los Estados Unidos, donde reconoce la libertad de culto. La sección 3 lee: no se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión, ni se prohibirá el libre ejercicio de culto religioso, y habrá completa separación de Iglesia y el Estado. Fíjense que aquí el asunto de la religión es el Estado el que no puede asumir una postura religiosa. Juare, ¿verdad? Como decimos los abogados. Juare significa, ¿verdad? Sabrá Dios o lo que eso quiera decir, juare. ¿Por qué? Bueno, yo no sé si ustedes han visto cada 4 años cuando elegimos un gobernante y nos presentan en la televisión su juramentación, ¿sobre qué juramenta? Sobre una Biblia. La Biblia de su religión de preferencia. Yo cuestionaría eso, pero se juramenta sobre una Biblia. Ahora, por eso digo cuare, ¿verdad? A veces, y fue bien controvertible en este país, por ejemplo, cuando se hablaban de los 5 minutos de oración en los salones de clase, o cuando se hablaba después eran minutos para reflexionar y cómo lo utilizaban. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿cuál es la prohibición? Y eso es lo que tenemos que ver. La prohibición es que no se establezca una ley que establezca una religión en particular o prohíba la religión o el culto o el culto o la visita o como se le llame, ¿verdad? El libre culto que usted pueda profesar es la palabra que estaba buscando. Lo que prohíbe es que el Estado no profese una religión oficial, ni prohíba ese ejercicio del individuo al libre culto, y que haya completa separación de Iglesia y Estado. ¿Por qué les digo ojo? Bueno, porque el Estado sí puede, por ejemplo, hubo una controversia en el Senado porque se estaba creando un centro. Primero era un centro de oración, ahora es un centro de meditación. Bueno, pues porque si hablamos de un centro de oración, pues está dirigida a la religión, pero esta libertad de culto también protege a los ateos. El ateo también tiene derecho a ser ateo. Y nadie le puede prohibir ser ateo y nadie lo puede obligar a rezar.
me parece que no es apropiado hacer, por ejemplo, muchas veces en las cenas que se hacen en los trabajos, de la cena de acción de gracias, y hacemos una oración. Pues miren, yo creo que hay que respetar, porque la oración en los trabajos tenemos gente de distintas religiones y usted puede ser católico, puede ser evangélico, puede ser protestante, puede ser ateo. Y yo no tengo por qué imponerle a otro la religión que yo profeso. Así que por más que uno quiera dar gracias, pues uno va y se reúne y da gracias a sus compañeros por estar juntos, ¿verdad? Y por el apoyo, pero debe tener mucho cuidado cuando hacemos este tipo de que vamos a hacer una oración antes de empezar la reunión. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, lo que sí el Estado puede hacer con relación a las religiones o a las iglesias es que si, por ejemplo, yo soy senadora y propongo un proyecto de ley para darle unos incentivos, digamos, para eximir de contribuciones a las iglesias que ya lo tienen, ¿verdad? Ese proyecto no puede decir que yo le estoy dando una exención contributiva a la Iglesia Católica o a la Iglesia de Jesucristo de los últimos días. No, tiene que ser a todas las iglesias por igual. Entonces, todas las iglesias, así sea ¿verdad? La iglesia más pequeña que abrieron en la esquina de su casa, que se estableció para, qué sé yo, para reconocer a alguien que no sabíamos que había, que un Dios nuevo, por ejemplo, hubo un tiempo que hablaban hasta de la iglesia del espagueti, que era una broma, me parece a mí, ¿verdad? No estoy segura si esa iglesia existe, pero si esa iglesia existe, esa iglesia hay que darle la misma excepción que se le da a la iglesia católica, a la iglesia de los mormones o a la iglesia protestante y a todas las iglesias. De eso se trata, de libertad de culto. Ajá. Se trata de la libertad de culto, Eduardo. No, que estoy aquí, cualquier cosa, me dejas saber. Ok. Se trata, ¿verdad?, de permitir la libertad de culto en cualquier, de cualquier forma que se ejerza. También se cuestionó mucho, ¿verdad?, lo de los vales educativos. Y eso hubo hasta un caso cuando el doctor Rosselló padre era gobernador y propuso los vales educativos. La legislatura determinó que conforme a esta sección, esos vales educativos no eran, y no solamente conforme a esta sección, sino con otra que vamos a ver ahorita, que aunque no está directamente afectando a los trabajadores, sí la traigo porque tiene que ver con el Departamento de Educación, ¿verdad? Y vamos a hablar de los vales educativos ahorita como ejemplo del que la libertad de organización para reclamar al Estado, ¿verdad? Esta es muy parecida a la sección, a la enmienda me parece que era 13 que hablamos ahorita de los Estados Unidos, donde permite la libertad de palabra, la libertad, aquí sí ya es más específica, fíjese que no dice la libertad de imprenta, ya dice la libertad de prensa. Y el derecho a organizarse para hacer reclamos, para exigir reparación de agravios ante el Estado. Dicha sección dice, no se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra, de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios. La próxima sección es la sección número 5, una sección un poquito más larga, pero, y aunque no tiene que ver directamente con los trabajadores, es la sección que les permite a ustedes hoy día estar en el Departamento de Educación. Y esta sección la voy a leer completa, a pesar de ser un poco larguita, pero se la voy a leer. Dice, toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y las libertades fundamentales. Está atada a la sección número 1 del derecho a la dignidad del ser humano, ¿verdad? Y a la inviolabilidad de la dignidad del ser humano, y está atada
a los reconocimientos de prohibición de crimen por raza, sexo, origen o condición social, por ideas políticas o religiosas. Eso es parte de la responsabilidad que el Departamento de Educación, a través de sus empleados, ¿verdad?, de sus maestros, trabajadores sociales, se implemente. Así que eso es un reconocimiento de la Constitución. Dice, habrá un sistema de educación pública el cual será libre y enteramente no sectario. ¿Qué significa no sectario? Ahí puede entrar cualquiera, cualquier persona, y ahorita vamos a quién es esas personas, próximamente vamos a ver quiénes son esas personas. Pero dice, no sectario. No, aquí esto no tiene nada que ver con ingresos. Todo el que quiera ir a la escuela pública tiene derecho a ir independientemente de que tenga o no tenga ingresos. Es decir, no voy a discriminar ni porque sea pobre ni porque sea rico. Niño que quiere entrar a la escuela, niño que va a entrar a la escuela. Ni se va a discriminar, como dijimos ahorita, no es que como ocurría en los Estados Unidos, ¿verdad? Unas escuelas para negros, unas para blancos, unas para... No, aquí no se va a segmentar la educación, es para todos por igual. La enseñanza será gratuita en la escuela primaria y secundaria y hasta donde las facilidades del Estado lo permitan. Se hará obligatoria la escuela privada. La Constitución ya de entrada dice escuela primaria y secundaria es gratis. No prohíbe que haya escuelas privadas, pero el Estado está obligado a ofrecer una educación pública gratuita. Y es obligatoria la escuela primaria. Ya la secundaria, pues por eso vemos algunos desertores escolares. ¿Por qué? Porque no están obligados a ir a la escuela. Pero sí, el Estado está obligado a ofrecer esa educación. Okay. La asistencia a la escuela pública primaria, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, según se dispone en la presente, no se interpretará como aplicable a aquellos que reciban instrucción primaria en escuelas establecidas bajo auspicios no gubernamentales. Así que las escuelas privadas no están obligadas a dar educación gratuita, pero sí la escuela pública. Y vamos ahora, no se utilizará la propiedad ni los fondos públicos para el sostenimiento de escuelas e instituciones educativas que no sean del Estado. Como les decía ahorita, y le traje como ejemplo, los vales educativos. Allá para el 1992 fue el primer cuatrenio del gobernador Rosselló Padre, y en el segundo cuatrenio en el 96, en uno de esos dos cuatrenios, él intentó establecer aquello que se conocía como vales educativos para que los niños los niños que no tuvieran los recursos, en lugar de ir a la escuela privada, el Estado le pagara la escuela pública y ellos fueron a la escuela pública, y el Tribunal Supremo en aquel momento decidió que los vales eran inconstitucionales basados en esta disposición constitucional. Luego Rosselló Padre hizo algo Rosselló Hijo hizo algo parecido y el tribunal dijo que no era inconstitucional. El mismo Tribunal Supremo. Cuando habla de no se utilizará propiedad ni fondos públicos, ¿qué significa? No solamente son los vales, es que si una escuela pública, por ejemplo, ahora que hubo estas fusiones de escuelas, si esas escuelas quedan vacías, no puede el Estado decirle a una escuela privada, coge ese edificio y vete allí y da clases. No, eso es propiedad pública y debe ser para uso público y no para un uso privado de unas escuelas privadas. Finalmente dice, nada de lo contenido en esta disposición impedirá que el Estado pueda prestar a cualquier niño servicios no educativos establecidos por ley para la protección o bienestar de la niñez. ¿Verdad? Así que con eso concluimos lo que tiene que ver con educación. Seguimos con aquellos temas que tienen que ver directamente con el trabajo. Libertad de organización es la sección número 6. Dice, las personas podrán asociarse y organizarse libremente para cualquier fin lícito, salvo
en organizaciones militares o cuasi militares. Así que el derecho a la libre organización está reconocido en la sección número 6. La sección número 7, y voy a avanzar un poquito más con relación a las secciones, la sección número 7, vamos a entrar ahora, dice, se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. No existirá la pena de muerte. Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin un debido proceso de ley. Ni se negará a la persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes. No se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones contractuales. Las leyes determinarán un mínimo de propiedad y pertenencias no sujetas a embargo. ¿Qué es el debido proceso de? Para empezar, resumimos, ¿cuáles son los derechos que se recogen en esta sección? Derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Estos son los tres derechos más fundamentales, ¿verdad? Todos son fundamentales, pero estos son los principales que se reconocen. Libertad, vida y propiedad. El debido proceso de ley. ¿Y qué significa un debido proceso de ley? El debido proceso de ley lo que significa es que usted tiene derecho a ser escuchado antes de ser privado de cualquiera de esos tres derechos. Usted tiene derecho a ir al tribunal, a ir a una vista adjudicativa, a ir a una vista administrativa como las que nosotros vemos en la comisión, ¿verdad? Algunos de ustedes habrán visto sus casos a través de la unión, otros habrán ido a través de los otros procedimientos de apelación. Sin embargo, el debido proceso de ley es eso. Si el tribunal decidió que los empleados públicos tenían un derecho propietario al puesto. No es en el vacío que se decide eso. El tribunal dice el derecho a el trabajo proporciona los recursos para que usted pueda alimentarse y el derecho, ¿verdad? Y a proveer el sustento de la familia. Por lo tanto, es un derecho relacionado a la vida. Si usted no tiene el derecho a la vida y alimentarse y a proporcionar una seguridad a su familia, pues entonces está atentando contra la vida de ese grupo de personas. Y el tribunal decidió, el empleado público va a tener un derecho propietario a ese puesto para que tenga mayores garras para mantenerse en el puesto y evitar mayores discrímenes. Entonces, al reconocerle ese derecho propietario, automáticamente usted tiene derecho al debido proceso de ley. Y usted va a ver que si usted lo van a suspender o lo van a despedir, lo próximo que van a decir es, me van a mandar una cartita diciéndole usted violó tal y tal y tal y tal sección del reglamento. Como consecuencia de estas violaciones, tengo la intención de destituirle. Tengo la obligación, tengo la intención de suspenderle o tengo la intención de despedirle. Si usted tiene algo que decir a su favor sobre esto, usted va a tener derecho a una vista. Y lo llevan a una vista dentro de la agencia y luego de esa vista va a recibir otra carta que dice, luego de evaluado todo el proceso que tuvimos en la vista, determinamos que procede la destitución o que no procede la destitución. Pues si procede, lo próximo es decir, usted queda despedido inmediatamente, tiene derecho nuevamente a ser escuchado, tiene derecho a ir a una vista administrativa de la Comisión Apelativa del Servicio Público o tiene derecho a que su unión lo lleve a la comisión a través del proceso de quejas y agravios y ahí, ¿verdad? Se le está dando ese derecho al debido proceso de ley como resultado de ese derecho constitucional que usted tiene. Igual protección de las leyes, bueno, pues eso implica que una ley va a aplicar a todos por igual. Hay gente que dice que hay unos más iguales que otros y que unas leyes aplican más a unos que a otros. Pues eso lo podemos ver, ¿verdad? Pero ciertamente el derecho a la Constitución es que las leyes van a aplicar a todos por igual. Y prohíbe el menoscabo de las relaciones contractuales. Las relaciones contractuales son distintas y están reguladas por el
por el Código Civil de Puerto Rico en su mayoría. Y el Código Civil, bueno, pues viene como consecuencia, ese libro del código, esa parte del código que tiene que ver con los contratos, es para implementar esta sección del menoscabo de las relaciones contractuales. Lo que hace es regular cómo se crean los contratos, cómo se hacen y cómo se rescinden, ¿verdad? Y eso lo vamos a discutir. Yo creo que ya será en la próxima clase cuando discutamos el contratista independiente y la contratación de los empleados. Bien, la próxima sección que vamos a estar viendo es la sección número 12, que es la que prohíbe la esclavitud o la servidumbre y las leyes ex post facto. ¿Qué significa una ley ex post facto? Que las leyes no pueden aplicar retroactivamente. Para que una ley aplique retroactivamente, uno, tiene que decirlo específicamente. La ley va a decir, esta ley va a aplicar a tal fecha. Ahora, y esto de las leyes ex post facto aplica principalmente en el derecho penal. A usted, en el derecho penal, esto es un resumen bien breve. Si usted está acusado, digamos, por asesinato, un asesinato tiene, dependiendo del grado, etcétera, etcétera, pues tiene una pena de 99 años. Y aprueban una ley, ya usted está acusado por 99 años. Pero se aprueban una ley que dice, a partir de esta ley, el asesinato va a tener 50 años. Como esa ley es más beneficiosa para usted, sí se la van a aprobar retroactivamente. Ahora, si digamos que guiar borracho tiene una penalidad automática de 15 años, hoy, usted choca y usted tiene un accidente o usted lo detienen y usted, por estar borracho usted tiene un accidente, tiene una penalidad de 15 años. Si mañana aprueban una ley que diga que esa penalidad va a subir a 30 años, no se la pueden aplicar a usted porque sería una ley ex post facto. Yo espero que me hayan entendido eso que le quiero decir y traté de explicárselo con el derecho penal porque es el más fácil de entenderlo, porque es el más obvio. Pero si tienen alguna duda sobre esto o cualquier cosa que estoy hablando, por favor, no duden en preguntarme en la próxima reunión. Bien, y ahora vamos a entrar ya derechito a las secciones directamente relacionadas al empleo, que son de la 15 a la 18. La sección 15 no se permitirá el empleo de menores de 14 años en cualquier ocupación perjudicial a la salud o a la moral o que de alguna manera amenace la vida o la integridad física. Los menores pueden trabajar, por eso es que existe el empleo de menores y si el Departamento del Trabajo lo que hace es que los papás firman una autorización para autorizar a los niños, nunca menores de 14 años. Pero sí, de 14 años en adelante, por eso es que vemos a los nenes, por ejemplo, a los que reparten el periódico, es un trabajo que usualmente hacen niños menores y a veces los acompañan en bicicleta, si van en carro van con el papá, obviamente, porque los 14 no pueden repartir, no pueden guiar, pero vemos que sí existen cierto tipo de trabajos que los jóvenes menores de edad, menores hasta 14 años, pueden ejercer siempre que no afecten a su salud o su integridad física. La sección 16 se llama justamente Derechos de los Empleados. Se reconoce el derecho a todo trabajador a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a recibir igual paga por igual trabajo, a un salario mínimo razonable, a protección contra riesgos para su salud o integridad profesional en su trabajo o empleo, y a una jornada ordinaria que no exceda de 8 horas de trabajo. Solo podrá trabajarse en exceso de este límite diario mediante compensación extraordinaria que no será menor de 1 vez y media el tipo de salario ordinario según disponga la ley. Así que aquí tenemos varios derechos. El derecho a escoger el trabajo y a renunciar.
tenemos el derecho a igual paga por igual trabajo. Juárez, ¿verdad? Se ha dicho y hay muchos estudios que reflejan que aunque se establece igual paga por igual trabajo, dicen que las mujeres cobran menos que los hombres. Ahora, cuando hablamos de igual paga por igual trabajo, no significa que todo el mundo tiene que ganar, digamos que mis salarios son $200 a la semana, por poner un número, no sé ni cuánto es eso en términos de hora, pero estoy poniendo un número. Eso no significa que todo el que tenga el mismo puesto que yo va a ganar $200, hay distintas razones. Ahora, sí debe haber un mínimo, todo el mundo debe estar, por ejemplo, ustedes son maestros o trabajadores sociales, pues todos los maestros o trabajadores sociales van a estar dentro de un rango de salario, que pueden subir porque llevan más años, porque hubo una negociación colectiva, todas esas cosas van a afectar ciertamente y va a haber gente que gana más que otros, pero dentro de los rangos que se establecen y cuando entremos directamente al reclutamiento dentro del gobierno vamos a hablar de los planes de clasificación y de retribución. El salario mínimo, pues eso también está regulado por otras leyes. En este momento, ¿verdad? La Constitución, como es algo amplio y que no se puede estar enmendando todo el tiempo, lo que hace es que da unos parámetros y el Estado va a través de las leyes implementando y regulando esas situaciones. El salario mínimo, pues sabemos que recientemente se aprobó un salario mínimo y ya todos los patronos están obligados a llegar a ese salario mínimo. Sabemos que existen unos grupos de trabajadores que no cobran el mínimo, como lo son los empleados de los meseros o los que trabajan por propina. Pero la ley dice que estos trabajadores que cobran por propina, si su propina no llega a la hora a la fecha del pago de su salario, ¿verdad? Ya sea semanal, mensual o como lo haya establecido el patrono, no alcanzó al salario mínimo, el patrón está obligado a equiparar ese salario mínimo. Así que, aunque no tienen un salario mínimo establecido, por ejemplo, hay unos que cobran $2 la hora y el resto es por propina, pues se computa la propina y si entre propina y salario llegó o superó el salario mínimo, no hay problema. Si no llegó a ese salario mínimo, el patrón está obligado a pagar la diferencia. Protección contra riesgos a la salud y a la integridad física. Pues, para eso existe, ¿verdad?, la Oficina de Salud y Seguridad Ocupacional. Supone que el patrono de todos, tanto empleados públicos como privados, están obligados a proveer lugares exentos de accidentes del trabajo. ¿Que siempre existen? Sí. Y van a existir porque los accidentes son esos, son accidentes. Ahora, todo lo que sea previsible, el patrono está obligado a preverlo y a evitarlo. Jornadas de 8 horas, pues esta es la jornada de trabajo que se establece. El gobierno, como les dije, se puede establecer unas jornadas mayores, menores, no mayores. El gobierno puede dar mejores beneficios, o las leyes pueden dar mejores beneficios. Pues mire, aquí el patrono decidió, el gobierno como patrono, dio un beneficio. Todos los trabajadores privados tienen una jornada de 8 horas. Los empleados públicos tenemos una jornada de 37 horas y media. Así que, pues, fue una regulación que dio el Estado como beneficio a los trabajadores. El exceso a tiempo y medio, eso lo vamos a ver con más detenimiento cuando estemos hablando de horas y salarios, pero sabemos que el exceso de 8 horas, por Constitución, tiene que ser tiempo y medio. Si se da a tiempo doble, mejor, pero lo que requiere la Constitución es tiempo y medio. Si luego se aprueba una ley y lo da doble, perfecto, a nadie le amarga un dulce, como dicen por ahí. Sección 17 es el derecho a organizarse y a negociar colectivamente. Entiendo que ustedes ya han tomado algunos cursos de negociación colectiva, pero vamos a hablar un poquito, no es mucho, pero vamos a hablar un poquito sobre esto. Los trabajadores de empresas, negocios y patronos privados y de agencias o instrumentalidades de gobierno que funcionen como empresa privada o negocios privados tendrán derecho a organizarse y a negociar colectivamente
con sus patronos por mediación de sus representantes de su propia y libre selección para promover su bienestar. Fíjense que este derecho a organizarse y a negociar colectivamente desde 1952 está reconocido a través de la Constitución solo para las empresas privadas, a pesar de que en Puerto Rico solamente un 3 o un 4% de las empresas privadas están organizadas, y para las corporaciones públicas. ¿Quiénes son corporaciones públicas? Aquellas que funcionan como empresa privada, ¿verdad? El Fondo del Seguro, esto es una compañía de seguro como cualquier otra, pues es una corporación pública que funciona como si fuera una empresa privada. La Autoridad de Energía Eléctrica cuando existía, la ACA, que es otro seguro, la Autoridad de los Puertos, ¿verdad? La autoridad, si seguimos pensando, ¿verdad? La Autoridad de Edificios Públicos, pues es una administradora de edificios, es una compañía que genera sus ingresos y que es una compañía administrada por el gobierno, genera sus propios ingresos y puede invertir. A eso únicamente la Constitución les reconoce el derecho a negociar colectivamente y organizarse sindicalmente, no al resto de los trabajadores que los conocemos como el gobierno central. Para eso, no fue hasta 1998 que se aprobó la Ley 45 y tuvieron el derecho a organizarse sindicalmente, con unas restricciones distintas a las que tienen los empleados de las corporaciones públicas, que tienen mucho más derechos en términos de organización y negociación. Sección 18, derecho a la huelga y a establecer piquetes. Dice, a fin de asegurar el derecho a organizarse y a negociar colectivamente, los trabajadores de empresas, negocios y patronos privados de agencias o instrumentalidades del gobierno que funcionen como empresas o negocios privados tendrán en sus relaciones directas con los patronos el derecho a huelga, a establecer piquetes y a llevar a cabo otras actividades concertadas legales. Nada de lo contenido de esta sección menoscabará la facultad de la Asamblea Legislativa de aprobar leyes para casos de grave emergencia, cuando estén claramente en peligro la salud o la seguridad pública o los servicios públicos esenciales. ¿Qué es lo que dice esa sección? Bien, pues esa sección lo que dice es, usted se puede ir a huelga, puede parar y nadie los puede multar, es un derecho constitucional. Usted tiene derecho a ir a hacer los piquetes que quiera, tiene derecho a negociar colectivamente a través, ¿verdad? Junto con sus sindicatos, ¿verdad? Tiene derecho a ese tipo de manifestación a la huelga que los empleados de la agencia del gobierno central solamente lo tienen totalmente prohibido. Usted no se puede ir a huelga, usted puede ir a un piquete fuera de horas laborables, bajo la Ley 45. Así que ahí vemos la diferencia entre este derecho constitucional que se les reconoció a los empleados de las corporaciones públicas y el derecho concedido estatutariamente a los empleados que trabajan en el gobierno central. Ahora, aquí hay una coletilla a la que el gobierno se ha acogido para evitar, hace algunos años, ¿verdad? Se detuvieron desde que empezó el asunto de la crisis fiscal, desde el 2017, parece que un poco antes también del 2017, se empezaron a aprobar leyes como la Ley 26, como la Ley 66, 2014, más o menos. Desde esa fecha comenzaron las congelaciones de convenios colectivos y aplicó tanto al sector del gobierno central como a las corporaciones públicas. ¿Bajo qué fundamentos se empezaron a detener negociaciones colectivas? Se empezaron a detener elecciones sindicales, se empezaron a detener las concesiones de algunos derechos económicos, bajo este criterio de que se puedan ver afectados los servicios públicos esenciales. Al reconocer que existe una quiebra, que el país está en una situación fiscal difícil, el gobierno dice, bueno, yo puedo acudir a esta sección de la Constitución y
paralizar estas negociaciones que están llevando las corporaciones públicas y detener esos procesos en lo que la situación fiscal mejora y ya los servicios públicos no están en peligro. Es a raíz de eso que vemos ese tipo de paralización. La sección 19 dice la interpretación liberal de los derechos del ser humano y las facultades de la Asamblea Legislativa. La enumeración de los derechos que antecede, de todos los que ya hemos hablado, no se entenderá de forma alguna restrictiva, ni supone la exclusión de otros derechos pertenecientes al pueblo en una democracia, y no mencionados específicamente. Tampoco se entenderá como restrictiva la facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar leyes en protección a la vida, la seguridad y el bienestar del pueblo. Es a raíz de esta sección número 19 que tenemos la posibilidad de seguir aprobando leyes que reconozcan beneficios para la ciudadanía y en este caso en lo que nos ocupa para los trabajadores, que protejan la salud, el bienestar de los trabajadores. Es a través de esta sección que les faculta a la Asamblea Legislativa aprobar esas leyes. Y la Constitución tiene intentó tener, digamos, una sección número 20 que se las voy a leer rapidito. Esta sección número 20 no está vigente en la Constitución de los de Puerto Rico, y esto responde a una razón en particular. Debido, como hablamos al principio, a la relación que existe entre Puerto Rico y Estados Unidos, a pesar de que la Constitución fue redactada por los constituyentes ¿verdad? Por los puertorriqueños, por la comisión que se dedicó, ¿verdad?, a crear la Constitución, y se aprobó en la Asamblea y el pueblo la ratificó. La Constitución no entró en vigor hasta que el propio Estados Unidos dijo que la aprobaba. Estados Unidos, luego de ser aprobada por el pueblo, el Congreso de los Estados Unidos la revisó y le dio su aprobación, y hasta que tanto no fue aprobada por los Estados Unidos, esa Constitución no entró en vigor. Y esta sección 20, aunque eran unos derechos importantes, el Congreso de los Estados Unidos entendió que esa sección no debía estar y la eliminó. Esta sección concedía los siguientes derechos. El Estado Libre Asociado reconoce además la existencia de los siguientes derechos humanos: el derecho de toda persona a recibir gratuitamente la instrucción primaria y secundaria. Recuerden que la sección que leímos ahorita decía la instrucción gratuita va a ser primaria y secundaria, pero va a ser obligatoria la primaria. Si en algún momento el Estado decide privatizar la secundaria, pues no es obligatoria por la Constitución. El derecho de toda persona a obtener trabajo. El derecho de toda persona a disfrutar de un nivel de vida adecuado que asegure para sí y para su familia la salud, el bienestar y especialmente la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. El derecho de toda persona a la protección social en el desempleo, la enfermedad, la vejez o la incapacidad física. Ahí podemos considerar, ¿verdad?, los beneficios por desempleo, los planes de retiro que están en peligro ahora mismo, ¿verdad? Pues pueden estar en peligro porque no fueron reconocidos por la Constitución, porque Estados Unidos derogó esa sección. El derecho de toda mujer en estado grávido en la época de lactancia y el derecho de todo niño a recibir cuidados y ayudas especiales. Fíjense que ese fue un derecho que se trató de conceder en la Constitución en 1952 y no fue hasta el 2000 algo que se vino a aprobar una ley de lactancia, que se vino a conceder una licencia adicional para el cuidado del niño en los primeros meses. Así que casi 50 años después es que este derecho viene a ser concedido estatutariamente, porque no pudo ser concedido a través de los estados, a través de la Constitución. Los derechos consignados en esta sección están
íntimamente vinculados al desarrollo progresivo de la economía del Estado, libre asociado, y precisan para su plena actividad, a su plena efectividad, suficiencia de recursos y un desenvolvimiento agrario e industrial que no ha alcanzado la comunidad puertorriqueña. En su deber de propiciar la libertad integral del ciudadano, el pueblo y el gobierno de Puerto Rico se esforzarán por promover la mayor expansión posible de un sistema productivo, asegurar la más justa distribución de sus recaudos económicos y lograr el mejor entendimiento entre la iniciativa individual y la cooperación colectiva. El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tendrán presente ese deber y considerarán las leyes que tiendan a cumplirlo en la manera más favorable posible. Esta sección completa fue eliminada. Sin embargo, podemos ver, y más adelante vamos a estar viendo, como algunos de ellos, como el que mencioné de la lactancia, han sido concedidos estatutariamente. Es decir, la Asamblea Legislativa eventualmente aprobó una ley que permitió ese derecho que de alguna forma no fue reconocido en la Constitución. Como dije anteriormente, todo lo que no está prohibido está permitido. Aunque no se reconoció en la Constitución, sí se le permitió a la Asamblea Legislativa aprobar leyes que fueran para el bienestar de los ciudadanos. Por lo tanto, considerando el bienestar de los ciudadanos, la Asamblea Legislativa ha adoptado algunas cosas como leyes, como política pública, y las ha establecido a través de las leyes adoptadas. Bien, con esto yo termino la discusión de la Constitución. Yo voy a dejar hasta aquí la discusión para que ustedes puedan revisar bien la información, y porque el tema que vamos a comenzar es uno bien amplio, que es el de la forma de contratación tanto en gobierno como en la empresa privada, y el tiempo que nos resta no es suficiente para poder terminar con ese tema, así que con ese tema vamos a comenzar en la próxima clase. Nuevamente les recuerdo su deber de hacer las lecturas. Las presentaciones que preparé para este curso van a estar colocadas también en la plataforma de Moodle para que ustedes puedan ver las presentaciones. Las lecturas asignadas ya están y se van a subir también las del módulo 3 para que aquellos que puedan ir adelantando, pues así lo hagan. Les agradezco haber escuchado este video, y en la próxima clase, por favor, tomen todas las notas que estimen pertinentes y todas las dudas que tengan. Con eso voy a iniciar nuestra próxima reunión del sábado. Que tengan todos lindo día.